Muy buenos días, son en este momento las 12:31 de la mañana. Comienza este Más de Cerca de este viernes, un viernes en el que arrancamos con un dato curioso. Para todos aquellos que de vez en cuando nos escaqueamos de alguna de nuestras responsabilidades en el trabajo, un estudio acaba de apuntar que el absentismo laboral en España ha subido pues al 6,7% en 2024, afectando a más de 1.400.000 trabajadores diarios. Según este estudio, se ha detectado ese ligero aumento en el absentismo laboral en España durante el último trimestre de 2024, y esto significa que hay muchos trabajadores que diariamente se escaquean, no trabajan todo lo que tenían que trabajar. Bueno, pues si lo computamos por sectores, este estudio dice que la industria es el que registra mayor nivel de absentismo laboral con un 7,2, seguida del sector servicios con un 6,7 y la construcción con un 5,6%. Datos que coinciden además, curiosamente, con las bajas médicas. Eso sí, las bajas médicas justificadas no se pueden contabilizar ni computar a la hora de retraer pues algunos pluses que empresas ofrecen a sus trabajadores por no tener ese absentismo laboral. Bueno, pues con este curioso dato de un estudio que se ha revelado recientemente, comienza este Más de Cerca. Arrancamos este programa en este 28 de marzo, cuando nos quedan pocos días para que acabe un marzo que se ha convertido en uno de los meses más lluviosos de la historia. Fíjense, es increíble. ¿Quién nos iba a decir que hace algunos meses estábamos aquí preocupados y hablando de sequía? Bueno, pues el mes más lluvioso de la historia desde hace décadas, se acaba dentro de muy poquito, y nosotros lo vamos a cerrar hoy con, por supuesto, la vista puesta en el fin de semana, en un fin de semana que está marcado por el fútbol, y además vamos a estar como muy tensos con el Chiclana Club de Fútbol, que recuerden que cada partido cuenta para ese ascenso a tercera división, tercera federación, así que estaremos muy pendientes del partido que tienen este fin de semana. Pepe Garrido nos va a dar esa avanzadilla dentro de un ratito, pero antes de ello, hoy vamos a contar con la visita de una persona que está ahora mismo en todas las portadas de los periódicos, una persona de la que se está hablando muchísimo. Vamos a tener aquí en este plató a Antonio Vergara. Ya saben que Antonio Vergara está relacionado con el movimiento de las mareas blancas y que recientemente pues se enfrenta a ese juicio que podría llevarlo a la cárcel incluso. Vamos a hablar con él, con Antonio Vergara, que nos va a visitar, nos va a contar qué realmente ha pasado y si realmente es tan grave lo que ha pasado como para enfrentarse a ese juicio y a esa denuncia a la que se enfrenta. También vamos a tener aquí con nosotros a los protagonistas de una carrera, una marcha, un sendero benéfico a favor de la lucha contra el cáncer de colon en vejez. Recuerden que es una cita ya tradicional y de la que vamos a tener todos los datos en la mañana de hoy. Y por supuesto también hablaremos de otros asuntos, como por ejemplo la muerte digna, la eutanasia, un debate que se abre y que en estos días se pone sobre la mesa en una charla interesantísima que tendrá lugar en Conil de la Frontera. Vamos a hablar de ello, hablaremos de otros muchos asuntos, y entre esos asuntos se encuentra nuestra salud. Nuestra salud, hoy hablamos de nutrición y hablamos con ella, con Irene Espada, a quien ya tengo aquí conmigo. Bienvenida. ¿Qué tal? Feliz viernes. Y además soleada. Qué alegría. Fíjate, el tiempo influye en nuestra alimentación también. Claro, porque el mal tiempo influye
emocionalmente negativo, o sea, Influye negativamente en nuestra emoción. y eso conlleva a una peor adhesión a una alimentación interesante. Bueno, pues hoy ya tenemos todos los ingredientes para poder seguir con nuestra alimentación interesante ahora que brilla el sol, ahora que el tiempo pues es muchísimo mejor y sobre todo que vamos a tener más horas de luz. Porque recuerden que este fin de semana cambian la hora. Lo digo porque no vaya a ser que luego la gente se pierda el fútbol en el fin de semana, el domingo, o incluso este programa el lunes, que hay mucho despistado por ahí. Pero hoy no vamos a hablar ni de cambio horario ni del tiempo. No. Hoy vamos a hablar, fíjate qué cosa, que tampoco es tan curioso, de la salud. Recientemente fue el Día Mundial de la Salud Bucodental. Y resulta que la alimentación y la salud dental tienen mucho que ver. Muchísimo. A ver, gracias a todos los estudios que se están haciendo en relación a la alimentación, cada vez se ve más, ¿no?, que la nutrición puede ser el tratamiento preventivo o tratamiento curativo de todas las patologías. Y la patología periodontal es una de ellas. Fíjate. ¿Vale? Entonces, se ha visto que la obesidad, que por cierto tenemos que hablar de esto un día porque ha habido una actualización a la hora de clasificar la obesidad, ¿vale? Bueno, volviendo a lo otro, se ha visto que la obesidad es un factor de riesgo a la patología periodontal, siendo la inflamación, ¿vale?, un punto de intersección entre ambas patologías. ¿Esto qué significa? Pues que el azúcar, o sea, el consumo de azúcar se ha triplicado en los últimos 50 años y todo el mundo sabe, creo yo, que el azúcar pues no es muy interesante para nuestra boca. Pero no todo el mundo sabe dónde podemos encontrar azúcar, ¿vale? Porque Claro. todo el mundo sabe que el azúcar es azúcar, que los dulces, pasteles, todo eso bien. Pero muchas veces se nos escapa mirar los ingredientes. Por lo tanto, caemos en la publicidad y marketing engañosa, ¿vale? Al no mirar los ingredientes, pues se nos escapa todos los azúcares ocultos. Dextrosa, maltosa, fructosa, jugos, concentrados, jarabe. Entonces nadie se llega a pensar que la remolacha o la zanahoria que estamos comprando en conserva puede tener azúcar. O el pan, los picos, todo lo que es envasado. Todo. Si es que hoy en día no se salva nada. La industria alimentaria, ¿qué haría sin el azúcar? A ver, sí que es verdad que cada vez hay más alternativas, pero como no mire los ingredientes, el 90% de lo que puedas coger va a tener azúcar. Bueno, te voy a decir una alternativa que no falla. El mercado de toda la vida. Exacto. Tú Y te vas además al no tienen mercado. ningún cartel ni tienen ninguna publicidad. Exactamente. Pues en el mercado, ahí les aseguro que no nos van a añadir nada más que lo que estamos comprando. Sí. Entonces, bueno, se ha visto que el azúcar lo que hace es disminuir el pH de nuestra saliva, convierte al ambiente en un ambiente ácido, desmineraliza lo que es la capa dental, ¿vale? Convirtiendo a los dientes en un... O sea, siendo más susceptible a que haya un desarrollo de caries dental, ¿vale? Entonces, lo que decía antes, todo el mundo sabe que el azúcar no es interesante, pero infusiones que si no leemos los ingredientes puede tener azúcar. Cereales para los niños puede tener azúcar. Los zumos. Los zumos, jarabes, caramelos para la garganta. ¿Jarabes? Claro, ¿tú has leído alguna vez algún jarabe? No, pero los medicamentos también. Claro. Madre mía. De hecho, la población que tiene diabetes tiene un problema con este tema. Porque no todo, o sea, no todo no. Que no le pueden recetar cualquier medicamento porque casi todos tienen azúcar. Madre mía. ¿Vale? Entonces, a ver, se ha visto que si tomamos azúcar entre horas, ¿vale? Por otro lado, si tomamos azúcar, ya sea mediante alimentos o bebidas, en sorbitos pequeños y de forma frecuente, ¿esto qué significa? Pues yo estoy en el trabajo y tengo aquí mi zumo natural ecológico de la abuela, ¿vale? Y de la tierra, y voy tomándomelo poquito a poco. Zumos de fruta, batidos de fruta, ya sabemos que perdemos todo el beneficio. Y por otro lado, si consumimos azúcar mediante alimentos o caramelos,
¿vale? Pegajosos. Todo esto hace que aumente el doble el riesgo a desarrollar caries dental, ¿vale? ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos asustándonos. Sí, después es interesante pues destacar, ¿no? Mundo deportivo. A ver, Sí. mundo deportivo no siempre va de la mano con lo que tenemos en mente de que es saludable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el mundo deportivo, nutrición deportiva, está muy enfocado a aumentar la resistencia, ¿vale? ¿Cómo aumentamos la resistencia? Recargando el glucógeno. ¿Glucógeno qué es? Gasolina. ¿Gasolina qué es? Pues puede ser azúcares simples. Entonces, en bebidas deportivas, que está maravilloso, esos geles que llevamos cuando vamos corriendo, perdón, está muy bien para hacer 40 kilómetros, pero en la boca montan una fiesta, ¿vale? Entonces, ¿qué se ha visto? Que si tenemos que tomar un sorbito de bebida deportiva o geles deportivos, que nos enjuaguemos la boca con agua y lo escupamos para que esta agua aumente el pH de nuestra saliva, no convierte en un ambiente ácido y no aumente el desarrollo de caries dentales. Esto es demasiado. Bueno, no es demasiado, es que al final los dentistas se están dando cuenta que tú puedes tener una alimentación interesante, pero si eres deportista y bebes muchos geles deportivos y no te enjuagas la boca, pues de ahí todos los sustos que te llevas cada vez que vas al dentista, por ejemplo. Y además sustos económicos. Horroroso. Bueno, después tenemos los hidratos de carbono refinados. Ya hemos visto que es el pan, picos, pasta, todo lo que no sea integral es hidrato refinado, pero también hidratos de carbono refinado. ¿Qué iba a decir? Todo lo que sea un alimento que no tiene suficiente fibra y es una fuente de hidratos de carbono, se considera refinado, ¿vale? Entonces, se ha visto que aumenta la inflamación en las encías, gingival y periodontal. Vale. ¿Qué ocurre? Que cuando, por ejemplo, tomamos un pan Bimbo o unos cereales de desayuno para crecer, para dientes sanos y huesos fuertes, ¿no? Que te lo venden en el supermercado, pues tomamos un sándwich con pan Bimbo. El estreptococo, que son las bacterias negativas, o sea, nuestra enemiga, se pega a nuestros dientes gracias a este alimento. Y se puede llevar 1 hora en nuestros dientes montando una fiesta y de ahí los sustos que nos pegamos cuando vamos al dentista. Sin embargo, si tomamos el pan integral, los picos integrales, el arroz integral, cereales de verdad, es decir, copos de avena, Sí. cereales de espelta, no cereales que miramos los ingredientes y aparecen millones de azúcares ocultos. Vale. O sea, eso es que también es muy importante. Yo creo que la industria alimentaria es muy inteligente. Y habría que buscar alguna manera de, por ejemplo, antes has hecho una relación de palabras que al final son, pues, azúcares. Sí, Pues eso deberían de pintarlo de un color. Por ejemplo, color azul. El color azul, si tú ves el azul, ya sabes que eso lleva azúcar. Sea el nombre que lleve puesto, da igual. Porque claro, mucha gente que va a saber que la dextrosa no sé qué es azúcar. claro, a ver, teniendo en cuenta lo que has dicho, hoy en día ya tenemos algo parecido, pero ¿Qué al es? final, ¿Qué es? Cuéntamelo. pues una trampa. Por ejemplo, el Nutri-Score. Pero es que eso no vale. Claro, eso no vale porque al final te clasifican el alimento, te dicen que es bajo en azúcar, pero es alto en aditivos y los aditivos no se están cuantificando. Claro, pero por eso digo que si cambiamos el color de los Pero ingredientes, tiene que ser azúcar azul, aditivo amarillo. por ejemplo, Eso sí. y ya entonces tú coges y te pones a mirar la parte de atrás y ves la lista de ingredientes y según los colores que tú veas dices tú, mira, aquí hay mucho rojo y hay mucho azul, esto no es interesante. Ea, Sí. fuera del carro. Tienes Y, razón. y sería muy buena idea. ¿Solo se me ha ocurrido a mí? ¿No hay nadie más que lo haya pensado? ¿Los políticos que están ahí no piensan de vez en cuando? Pues ya está. Muy bien. Bueno, y luego tenemos las grasas, ¿vale? Las Que grasas. hemos dicho que las grasas
son interesantes, que tenemos que consumir grasa, pero grasa monoinsaturada, poliinsaturada, la que encontramos en el aguacate, frutos secos, pescado azul, huevo, ¿vale? Guillermo, hoy me estás No, haciendo... es que estoy esperando a ver qué relación tienen las grasas con las caries en los dientes. Es que me estoy quedando hoy muerto. Alucinado. Pues mira, se ha visto que la grasa trans, que es la que encontramos en el Sajacobo, en las croquetas, los canelones, las lasañas y en las pizzas que compramos precocinados, ¿vale? Y la grasa saturada que está en la mantequilla, en la manteca colorada, en la pringá, en la carne roja, cerdo, ternera, embutido, charcutería. Todas estas grasas que no son interesantes aumentan el estrés oxidativo, ¿vale? Y hace que nuestro sistema inmunitario no tenga la fuerza suficiente para luchar contra las bacterias. Por lo tanto, las bacterias se benefician y nos hacen, pues, caries o enfermedades periodontales. Madre mía, si es que ya digo que esto es todo un mundo. Es que esto es todo un mundo. Tú deberías hacer un taller o algo de esto, ¿eh? Lo vamos a hacer. Porque esto es súper interesante y yo creo que es más que súper interesante, es súper desconocido. Sí, vamos a hacer un taller el 25 de abril a las 6 en el dentista Robles, en Conil. Vale, esto, pues mira, pues viene estupendamente. Sí. Para enterarse uno de cómo funciona el mundo, porque de verdad me parece, y sobre todo porque hay muchas cosas que desconocemos. Yo a veces me pongo a estudiar, a leer estudios y digo, ¿pero esto es verdad? Porque hay estudios que son para analizarlos, y que alguien te diga que el consumo, por ejemplo, de charcutería puede incidir en tu salud bucodental, me parece que, vamos, esto lo vemos en un TikTok y no nos lo creemos. Pero bueno, para eso estoy yo. Irene Espada, no sé si hay algo más que añadir. Ya está por hoy. Ya está por hoy, menos mal. Porque mira, hablando de TikTok y cosas de estas, hay una persona que vi hace poco que iba a comer, iba con el móvil, que está mal, pero estaba viendo el móvil y viendo consejos. Y entonces los consejos del móvil le iban diciendo que esto malísimo para la salud. E iba quitando elementos hasta que llegó el momento que solo se quedó con el vaso de agua. Y ni el vaso de agua se pudo beber. ¿Por qué? Porque había otro en internet diciendo que podría causarle la muerte beber muchísima agua. Sí, pero a ver, aquí... Entonces, claro, dices, ¿tú qué como? ¿Qué bebo? Pero aquí también hay que clasificar las cosas que dicen. ¿Vale? Claro. Porque se dicen muchas cosas, pero no todo el mundo está hablando con evidencia científica. Ahí está. Por eso a mí me gusta escucharte a ti. Irene, muchísimas gracias de verdad. Y nosotros nos vamos a marchar con qué. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué me están poniendo por ahí? Porque muchas veces me están poniendo ahí, mira, me estaban poniendo ahí imágenes para que ilustrara a buenas horas Mangas Verdes. Hoy venimos que parecemos gemelos. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo no entiendo por qué tengo tanta luminosidad en mi cara. Mira, te lo diría mi compañero Uriza, te diría, porque tienes la piel muy hidratada y eso es signo de salud. ¡Qué barbaridad! Pues eso dicen que es signo de salud, así que tu piel está mejor que la mía. Gracias, Irene. Pues nos vamos a ir rápidamente con Pepe Garrido, porque tiene la última hora de lo que nos espera este fin de semana intenso en cuanto a fútbol se refiere. Pepe, adelante, cuéntanos. Un viernes más y ya quedan pocos. Vengo con la previa deportiva de este fin de semana, donde Conil y Chiclana, sobre todo el Chiclana, tiene muchas cosas en juego. Pero el primero de los dos que jugará este fin de semana será el Conil Club de Fútbol, que lo hará
el sábado y no el domingo a las 5:30 de la tarde. Los amarillos atraviesan por una racha complicada, ya que de los últimos 5 partidos solo han conseguido un empate, sumando un punto de los últimos 15 posibles. Eso sí, parece que los puestos de descenso quedan lejos, hay una diferencia de 10 puntos y que no hay que preocuparse. Quedan 7 partidos y los amarillos quieren acabar con esta mala racha, y para ello tendrán que vencer a un equipo que solo ha perdido 2 partidos en toda la temporada. Y ojo, no es el primero, sino el segundo, el Saler Puente Genil, que se está peleando con el Ciudad de Lucena por esa plaza de ascenso directo. Como decíamos, solo ha perdido 2 partidos en los que va de liga, y el Conil pues intentará ganar o por lo menos empatar como visitante en el campo del Puente Genil. Lo que quieren los amarillos, como decíamos, es acabar con esta mala racha de resultados y, por qué no, ir sumando poco a poco puntos para terminar la temporada con aspiraciones por los puestos de Copa Andalucía, ya que los de playoff todavía quedan bastante lejos, aunque todo puede pasar en estos 7 partidos. Quien sí tiene muchísimo en juego es el Chiclana Club de Fútbol. Le quedan 4 partidos, 4 finales para ascender a Tercera Federación, de los cuales si gana 3 de esos 4 partidos sería matemáticamente campeón. Bueno, campeón de liga no, pero ascendería a Tercera Federación. Todo puede cambiar este fin de semana, tanto para bien como para mal. Para ello tendrán que ganar al San Fernando B. Y también existe una probabilidad, aunque muy remota, de que si el Chiclana vence al San Fernando B y Dos Hermanas pierde su partido y también lo pierde el Atlético Palma del Río, el Chiclana podría ascender el fin de semana que viene, pero tendría que darse esos 3 resultados, por lo tanto es una combinación un tanto compleja y poco probable, pero muy atentos a lo que pueda pasar este fin de semana, también porque si el Chiclana por lo que sea no logra vencer al San Fernando B, podría meterse un poco en problemas. Pero como decimos, quedan 4 partidos para acabar la liga y el Chiclana podría dar este fin de semana un paso de gigante para ascender a esa Tercera Federación. También estar atentos porque el San Fernando B ganó al Chiclana en el partido de ida por 2-1 y ya le puso complicadas las cosas a los de Cortijo. Así que muy atentos porque todo puede cambiar. El partido será, como es habitual, el domingo a las 12 de la mañana, y aquellos que no puedan ir al municipal, puesto que ya le quedan solo 2 partidos en el municipal, la afición tiene que estar ahí con el equipo para darle ese último empujón al final de temporada. Le quedan 2 partidos, uno de ellos será este domingo, como decía, a las 12 de la mañana, y quien no pueda ir, que sepa que puede seguir el partido, como siempre, a las 12 de la mañana en Tuya La Janda Televisión. Pues estaremos muy pendientes de ese directo, ya saben, el domingo a las 12, último tirón en esta liga, en esta temporada donde vamos a poder, puede ser, pero hay muchas posibilidades, vamos a poder disfrutar de un ascenso, el del Chiclana Club de Fútbol. De lo que vamos a hablar ahora es un tema del que se ha hecho eco muchísimos medios de comunicación. Las mareas blancas, a quienes atendemos en esta casa en multitud de ocasiones, ya saben que luchan y están velando porque nuestra sanidad siga siendo pues de calidad, gratuita, universal. Bueno, pues resulta que hace algún tiempo, concretamente fue, si no me equivoco, en junio del año pasado, a finales de junio del año pasado, según apuntan, pues en una reunión de asociaciones con la responsable Sira Morales, que es la directora del Distrito Sanitario de La Janda, pues se mantenía una reunión entre Sira y estas asociaciones, y en ella se encontraba el líder de la Marea Blanca de Cádiz, o por lo menos así es lo que dicen supuestamente. Antonio Vergara, en la denuncia que le han interpuesto, aseguran que interrumpían esa reunión y se refería a Sira Morales, a la que le exigía de manera intimidatoria
pues una reunión urgente, un encuentro urgente. Bueno, pues sobre esto vamos a hablar, porque después de estos supuestos hechos han condenado al líder de la Marea Blanca por esas coacciones leves a la directora del distrito sanitario. Y yo tengo conmigo a Antonio Vergara, a este líder de la Marea Blanca de Cádiz, sobre todo para preguntarle si esto es así, no es así, y sobre todo si se dirigió a Sira, por qué motivo se dirigió a Sira Morales y cómo lo hizo. Porque queremos conocer pues la otra cara de la moneda, porque se está hablando mucho de cómo fueron pues supuestamente los hechos, pero queremos escuchar a Antonio Vergara. Pues claro, muy bien. Muchas gracias primero por darnos altavoz y segundo te lo explico porque no es exactamente como has dicho, pero se va a entender a la perfección. Nosotros sabemos, las mareas blancas, sabemos que los veranos son terribles. ¿Por qué? Porque enlentecen el sistema. Es como si hubiera vacaciones sanitarias, ¿no? Y nosotros hemos dicho de toda la vida que las enfermedades no tienen vacaciones. A ti te puede dar un infarto en agosto igual que en febrero, ¿vale? Y por lo tanto todos los veranos tenemos una labor de denuncia de aberraciones sanitarias que se cometen durante el verano. Recuerda que el verano sanitario significa julio, agosto y septiembre. Es decir, que cuando hablamos de verano hablamos de 3 meses, no de un mes, ¿vale? Bueno, pues el verano pasado, en el 2024, la consejera de salud, no nosotros, sino la consejera de salud, anuncia públicamente en la prensa que tiene previsión de que el verano puede ser desastroso. Imagina nuestra reacción si la propia consejera está anunciando que el verano va a ser complicado, pues esto va a ser tremendo. Y entonces, estamos hablando de finales de mayo, solicitamos una reunión, como está obligada, a la directora gerente del distrito sanitario, que no tengo el gusto de conocerla personalmente. ¿De acuerdo? Vale. No responde, lo cual ya es un insulto porque tú puedes negarte o concedértela, pero no responder es indignante. Entonces, después de varias semanas esperando, por escrito y por teléfono, es decir, solicitamos esa reunión de las dos formas y hay constancia de ello, pues hacemos una concentración en la puerta, las mareas blancas, nos concentramos en la puerta del distrito sanitario, donde esta señora ejerce su irresponsabilidad, porque no es responsable, es una irresponsable. Eso no es dirigido a ella, eso es dirigido a su gestión. Ella no entiende, pero tiene un cargo público que está sometida a la crítica de sus decisiones, ¿de acuerdo? No está decidiendo privadamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa concentración no nos recibe y nos manda a la policía. Y tenemos un largo encuentro con la policía porque la policía nos impedía entrar en el distrito, en fin, que no es nada agradable. A nosotros no nos preocupa la policía, pero no parece un sistema adecuado de atender a unos ciudadanos, ¿no? Vale, nos enteramos que a los 3 días esta señora tiene convocada una reunión de la Comisión de Participación Ciudadana. Fíjate qué sarcasmo. O sea, ella va a reunirse con los ciudadanos para informarle. Y a eso le llama ella participación ciudadana. Nosotros no queremos pertenecer a esa comisión, porque eso es un paripé, eso no es participación ciudadana, ¿vale? Por lo tanto, nosotros no estábamos dentro de esa reunión, sino estábamos en la puerta nuevamente concentrados, en esta ocasión, en la Casa del Mar, que es donde se celebra esta reunión con las asociaciones y la gerente del distrito. No nos vuelve a recibir, no nos da ninguna información, nos vuelve a eludir y comienza lo que ella llama participación ciudadana. Y entonces, indignados, José Luis López y yo decidimos interrumpir
efectivamente en la reunión, decirle que eso no era participación ciudadana y decírselo a los que estaban allí, decir, participación significa que constituya los consejos de salud, como dice la ley andaluza, que los consejos de salud tienen que existir en los hospitales, en los centros de salud, en los barrios. ¿Para qué? Para que haya reuniones y discusiones en la gestión sanitaria y la ciudadanía participe en esa gestión. No que tú me informes sobre lo que vas a hacer, sino que yo quiero participar. Entonces, nosotros, además de decirle que eso no es participación, le decimos que es una nefasta gestora. Se lo decimos en un tono evidentemente no agradable, indignado después de 7 semanas para que nos recibiera. Y le exigimos que nos recibiera. Ella interpreta que lo que nosotros hicimos fue insultarla y amenazarla. Y lo que nosotros decimos es que la definimos como gestora, diciendo que es nefasta, y segundo, que lo que estaba haciendo allí no era participación ciudadana. A ver, como lo cuenta Antonio Vergara, lo comprendemos y lo entendemos, ¿no? Entendemos la situación y tal. Tengo conmigo a José Luis López, a quien hemos recibido muchas veces en esta casa. José Luis, buenos además, días y gracias. Tú viviste ese momento y a mí me sorprende mucho cómo se cuenta, ¿no? El relato de la historia, porque cuando yo leo la historia y dice que Antonio Vergara irrumpe con una actitud corporal enérgica, señalando con el dedo y gritando a la directora, ¿cómo es lo que decía? Esto no es participación ciudadana, esto no vale para nada, y seguía diciendo, no tienes miedo con lo que pueda pasar con esta gestión que estás haciendo y deberías de tenerlo. Esto suena a amenaza. Sí, pero ahora te explico, porque claro, es que la mentira institucional es lo que ella... ¿Debo de tener miedo? Dice la gerenta. Y le digo, hombre, con el sufrimiento que vas a originar en la provincia de Cádiz, cerrando los centros, dejando sin pediatras desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la mañana, yo no tendría miedo, tendría pánico por el sufrimiento que estás originando. No es que tuviera miedo de mí. No sé, es que... Que está sacado de contexto. No, es que una cosa es que yo decido una cosa que da miedo a la ciudadanía y otra cosa es que yo te dé miedo a ti personalmente. Eso es increíble. Claro, esta señora no me conoce, pero yo soy muy conocido en Cádiz y no me llaman Rambo. No me llaman Rambo, que a lo mejor incluso me gustaría, sino todo lo contrario. Y lo que ocurre allí es lógico después de que no nos reciba durante 7 semanas. Ella tiene obligación de recibir a las mareas. No es un favor, tiene obligación. Lo que pasa es que esta señora se ha tirado 10 años de directora médica de Quirón. Y en la empresa privada, probablemente tú no tengas que dar explicaciones a nadie. Y también se lo dijimos, que no estaba en una empresa privada, sino estaba en un cargo de designación a dedo político. No es trabajadora sanitaria, es un cargo político que gestiona los centros de salud de Bahía y La Janda, desde Zahara de los Atunes hasta Cádiz, nada más y nada menos. Y cerrar los centros de salud por las tardes durante 3 meses da miedo. A mí me lo daría. Bueno, al final esto sucedía en junio. Sí. ¿Y qué pasó ese verano? ¿Qué pasó ese verano, José Luis? Lo que pasó que como anunció la propia consejera, fue un auténtico desastre el verano. Estuvimos concentrándonos en Benalup, en el Centro de Salud de La Paz, en el puerto de Santa María, en el Pinillo Chico, en San Fernando, en 2 ocasiones. En fin, fue un desastre total y absoluto. O sea, fíjate que en verano... sabemos todos, los que vivimos en la Janda Litoral y en la Bahía de Cádiz, que los veranos son tremendos. O sea, las poblaciones locales se cuadruplican. O sea, es que es una aberración absoluta
el no cubrir los puestos de las vacantes de los médicos, que cuando están de vacaciones, que tienen todo el derecho a ellas, los médicos, de las enfermeras y del personal administrativo, tienen todo el derecho del mundo, porque además el trabajo que hacen es enorme. Pero lo que hacen es dejarlo libre, cierran los centros de salud por las tardes, y si hablamos de las pedanías, es peor todavía. O sea, en lo que es en el municipio de Vejer han cerrado todas las pedanías por las tardes, incluso durante varias semanas, durante todo el día. O sea, es que estamos hablando, como por ejemplo en Conil, el módulo 0 del Colorado, cerrado por las tardes. En fin, no solo eso, sino que luego las ambulancias, como en el caso de Zara de los Atunes, las ambulancias van sin médico en algún caso. O sea, es que la situación es gravísima. O sea, no sé, por eso debería, si tuviera el mínimo de empatía la directora gerente, debería tener miedo por las consecuencias, miedo de que se muera alguien por falta de atención médica. Eso es a lo que se refiere Antonio, y eso es lo que... Y yo, que estuve presente en la interrupción de la reunión, nada más lejos de la realidad lo que han argumentado. En fin, esto es una denuncia absolutamente política, no basada en la realidad, sino basada en lo que ellos hubieran preferido, ellos han interpretado. Y en ningún momento ni se insultó, ni se amenazó, ni nada de nada. Evidentemente, Antonio tiene una voz muy fuerte. Yo no tuve ocasión de hablar porque en cuanto terminó Antonio nos fuimos. Y la verdad es que, bueno, pues yo entiendo que no le gustara a la gerenta, nuestra interrupción. Lo entiendo perfectamente. Pero es que la realidad marca nuestra actuación, y en ningún momento, no solo ahora, porque ni siempre, ni nosotros, que llevamos ya mucho tiempo en los medios de comunicación intentando pelear por la sanidad pública, nos hemos dirigido a nadie irrespetuosamente. Le hemos dicho cosas muy duras, y las seguiremos diciendo, pero nada personal. Estamos estamos intentando ayudar a mejorar la sanidad pública. ¿Qué no lo entienden? Pues lo cierto es que hay que decir que esta persona asegura que se quedó bloqueada y asustada, Sira Morales, ante esa irrupción de Antonio Vergara, que ahora se enfrenta a pues una pena de 3 meses de multa, y pues creo que buena parte de la provincia de Cádiz saliendo a la calle, pues clamando por Antonio Vergara. Lo hemos visto en fotografías. Precisamente creo que hoy ha habido otra manifestación, esta misma mañana. ¿Cómo recibe esa decisión de la jueza Antonio Vergara? Y sobre todo, ¿cómo recibe pues la reacción de la ciudadanía, que parece que está con Antonio Vergara? Ojalá tuviera toda, pero desde luego muchísima gente sí. Vamos a ver, quiero hacer varios comentarios. La respuesta de apoyo ha sido impresionante, lo cual provoca una emoción personal, pero también provoca una emoción colectiva, ¿no? Es decir, nos gritan: estamos con vosotros, entendemos lo que estáis haciendo, compartimos. Yo me estoy haciendo famoso, voy por la calle y todo el mundo dice o sea, bueno, eso que ocurre, que hay mucha población que nos apoya. Segundo, me dirijo a aquellas personas que votan al Partido Popular. No pensar que esta actuación nuestra está al servicio de ningún partido político. Claro, no, nosotros hemos hecho montones de manifestaciones, de concentraciones, de crítica enorme a la gestión cuando estaba María Jesús Montero. Yo tengo el honor de decir que he estado peleándome con María Jesús Montero como consejera de Sanidad, porque ya recortaba la atención primaria, ¿de acuerdo? Y nosotros nos peleamos y organizamos manifestaciones. Y si estuviera Izquierda Unida, Podemos, Sumar en el gobierno andaluz y cerrara los centros de salud,
volveríamos a criticarlo, volveríamos... ¿Por qué? Porque nosotros no estamos al servicio de ningún partido político, sino estamos al servicio de recuperar una sanidad que yo recuerdo en el año 80 nos decían, es muy bonita lo que dices, pero es imposible. Y fue posible, oye, durante 30 años, y nosotros decimos que se estaba desarrollando a un 20% el sistema. El sistema hubiera necesitado mucho más crecimiento, ¿de acuerdo? Pero ya disfrutamos de un sistema donde tú te ponías malo, mañana te ve tu médica de familia es la misma durante toda tu vida. ¿Por qué? Porque no se cambia cada 2 meses, porque la médica de familia tiene que ser la misma para conocerte a ti, a tu familia, a tu domicilio, a tu trabajo, a tu barrio. ¿Por qué? Porque en eso consiste el éxito de la labor de la medicina familiar. ¿Cómo se llama esa especialidad? Medicina familiar y comunitaria. ¿Eso qué es? El Partido Popular no tiene ni idea de lo que es, pero nosotros sí. Que es que yo no solo me dedico a atender a pacientes, sino que voy a la comunidad, me reúno con los vecinos, veo cuál es el problema de salud más importante de mi barrio. Puede ser la droga, puede ser el paro, puede ser el alcoholismo, puede ser la turistificación, pues no lo sé, pero yo trabajo como un miembro más de la comunidad al servicio de la calidad de la vida. Eso actualmente lo han desmantelado. ¿Quién? El señor. No. El Partido Popular con sus políticas, donde todavía después de 3 años de terminar la pandemia, tenemos que seguir llamando por teléfono porque la médico de familia tarda 2 semanas en verme. Bueno, eso es un escándalo. Y ahora la directora gerente dice que está impresionada. Pues debería de impresionarse clarísimamente sin mi presencia, sino con los datos que le estamos diciendo. Debería de seguir impresionada, sí. Antonio, lo que mucha gente no sabe, a Antonio Vergara se le conoce como activista, como líder nato de las mareas blancas, pero Antonio Vergara es médico, es decir, conoce el sistema, conoce cómo funciona, ha estado dentro, ha visto las carencias, ha visto los aciertos, es decir, que no se habla desde el conocimiento ni desde una teoría externa que desconozca cómo funciona todo esto, ¿no? No, claro, además un médico viejo, es decir, que yo termino en el 78. Y entonces nuestra reclamación era tener la sanidad pública que después terminamos consiguiendo, ¿no? Porque yo terminé con un ambulatorio donde en 1 hora y media tenía que haber a 110 personas, 110 pacientes. Ese era mi escenario. En los hospitales de la Seguridad Social nadie iba. Iba todo el mundo a la privada. Yo nací en mi casa, ¿cómo van a ser tú en Zamacola? Eso es un peligro, decía mi madre. Y mi madre y todo el mundo en Cádiz. Entonces, ¿qué ocurre? La seguridad social desprestigiada, los ambulatorios no era un dispensario, yo me sentaba y tenía un montón de recetas así que tenía que firmar sin ver a quién. Entonces, muchos médicos, llegamos a hacer 10.000 en España, constituimos la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, diciendo, esto no puede ser el sistema sanitario. Por cierto, sería muy interesante que nos planteáramos, esto no puede ser el sistema judicial, esto no puede ser el sistema educativo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, médicos nos rebelamos ante la sanidad y efectivamente conseguimos, con la llegada del PSOE al poder, pero con nuestro empuje desde el PSOE y desde toda la izquierda, pues conseguir un sistema que ha demostrado cuáles son sus valía. Yo me he tirado 41 años y yo no tengo ni idea de la persona que tenga enfrente si tiene fondos de inversión o tiene tierras en Benalú, sino que tiene 40 de fiebre y yo tengo que diagnosticarla y tratarla de forma exactamente igual que si fuera una duquesa o una... Esa es el éxito del sistema sanitario, esa es la oferta del sistema sanitario y lo vamos a defender con uñas y dientes. Por cierto, le decimos al gobierno andaluz que ellos dicen que defienden la sanidad pública, pero con lo que ellos denominan eufemísticamente colaboración público-privada. Cada vez que te diga alguien que es bueno colaboración público-privada, está defendiendo la privatización de la pública.
Bueno, lo cierto es que yo me podría llevar aquí toda la mañana y es que me estoy pasando 3 pueblos, pero es que es imposible y todavía me queda una pregunta que hacerle a Antonio Vergara. ¿El caso Antonio Vergara va a callar a las mareas blancas? ¿Tiene miedo Antonio Vergara a la resolución, a cumplir 3 meses de pena de multa? Primero, no estoy asustado, al revés, estoy en forma. Segundo, le diría a la gerente que no se preocupe, que no soy peligroso, que se relaje conmigo, pero nos tiene que recibir y nos tiene que informar y no puede cerrar los centros de salud. Porque si lo hace, la criticaremos. Lo siento, porque va en el cargo. Si no fuera gerente del distrito, yo no la conozco, no tengo el placer de conocerla personalmente, por lo tanto no me dirijo a ella, sino me dirijo al cargo. Segundo, vamos a organizar líos permanentemente en defensa de nuestro derecho a la protesta. La protesta se está intentando limitar, se está intentando amedrentar. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a una concentración o al centro de salud nos encontramos con la policía. A nosotros no nos asusta, pero a mucha gente sí. ¿Qué le decimos a la población? No te asustes. Aunque votes al PP, defiende la sanidad pública. Te juegan mucho. Tu hija, tu nieta, tu abuela, tu madre puede enfermar, no puede tardar 1 año en ser diagnosticada. Haznos caso, no te preocupes, vote a quien vote. Por cierto, medita tu voto, porque tienes que valorar si defiende tus intereses. Pero yo no estoy... O sea, valora la sanidad pública. ¿Por qué? Porque es muy importante para ti. No tengo dinero, da igual. No estamos en Estados Unidos, donde el que no tiene dinero se muere. Aquí puede. Y por lo tanto, vamos a seguir porque estamos convencidos de que nuestra lucha es justa y necesaria. Antonio Vergara, José Luis López, a los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Creo que ha dicho... de lo que no ha dicho es lo más importante. Lo que no ha dicho es lo más importante, Antonio Vergara, porque al final esta entrevista que yo pensaba hablar de Antonio Vergara y de su caso, ha venido a hablar de la sanidad pública. Es decir, su caso le importa un comino, le importa más la sanidad pública. Es lo que ha dejado claro en esta entrevista en la que al final no ha hablado de él. Gracias a los dos. Sí. Rápidamente, tienes 10 segundos porque me van a matar. Sí, bueno, únicamente decir que, como dice Antonio, nosotros no vamos a parar, evidentemente. No vamos a parar en ningún momento y tú lo sabes, lleva muchos años defendiendo la sanidad pública. Y además me gustaría... dar la bienvenida a la Marea Blanca de Benalup, que se ha constituido y ya está participando con nosotros, o sea que una marea más en la provincia de Cádiz, el cual significa mucho, mucho. Pues ahí está, con ese dato nos volvemos enseguida. Tenemos todavía que hablar de más cuestiones, como por ejemplo el derecho a morir dignamente. Volvemos ya. Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria. Vamos a continuar en este Más de Cerca y en el poquito tiempo que ya nos queda, no puedo dejar de conectar con Vejer de la Frontera y con una iniciativa que ya es una iniciativa fija, una iniciativa que no puede faltar. Para hablar de esta iniciativa tengo conmigo en videollamada en este momento a Victoria Mongar Melero. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Guillermo. Ella es coordinadora de voluntariado en la Asociación contra el Cáncer en Vejer y también tengo en esta videollamada, a quien también voy a dar la bienvenida y la tienen, a Jessica Pérez Oliva. Bienvenida. Hola, buenas tardes, Guillermo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jessica. Ambas, atención, son importantísimas para la celebración un año más de una ruta senderística o un sendero que yo creo que es el mejor que se puede hacer. Ya Vejer es bueno para hacer sendero, para hacer senderismo, y esta es la mejor oportunidad para descubrir esos senderos de Vejer
con información para la lucha contra el cáncer de colon. Un año más organizáis esta cita en la que la información es lo más importante, ¿no? Sí, año más ya vamos por el... Entonces, la sexta ruta. Este año no vamos a hacer ruta, Guillermo, porque como el tiempo está, como está en el campo, pues hemos decidido dar un paseíto más bien por el pueblo, porque no nos guiábamos fuese hasta el campo enfocado. No me lo puedo creer. ¿En serio? En serio, en serio. Madre mía. Mira, yo he hecho rutas con el suelo mojado en Vejer, ¿eh? Y Vejer es bueno para hacer ruta, da igual el tiempo como esté, que hay rutas que tienen caminos muy buenos. No me vayas a decir esas cosas, ¿eh? Sí, pero no está en salud. Gente mayor, entonces es mejor, digamos, que tiramos lo seguro antes de arriesgar. Bueno, entonces esta oportunidad, que independientemente que sea por el centro del pueblo o que sea por las rutas de Vejer, Jessica, por ejemplo, cuéntame un poquito cómo va a ser, a qué hora nos tenemos que ver. Pues nos vemos en la pista roja a las 11 de la mañana. Haremos un paseíto por el pueblo hasta vuelta otra vez a la pista roja. O sea, pista roja, 11 de la mañana, este fin de semana, no pueden faltar. Además, en este domingo, que además es domingo, 30 de marzo, vais a tener un recorrido corto pero intenso, porque tanto al principio como durante todo el camino, lo más importante va a ser pues dar esa información, una información que nace además de un caso particular que ya conocemos en esta casa y que se ha convertido ya pues en toda una heroína, ¿no? Sí, la verdad es que Es la concienciación, Guillermo. la ruta lo propuso a la asociación y ya que nosotros deseando, entonces venga, vamos. Y entonces la hemos ido haciendo y la verdad es que tiene su éxito y la gente de Vejer colabora mucho con la Asociación del Cáncer y la verdad que está bien, echa un ratito y está bien. Bueno, mira, yo voy a decir que es importantísimo pues la colaboración también de algunas firmas que colaboran con esta Asociación Española contra el Cáncer, la Junta Local de Vejer, entre ellos está el Ayuntamiento, fruterías de la localidad que van a poner esa fruta para que la gente por la mañana tenga su fruta, y también una empresa deportiva que nos ayuda a mantenernos en forma, que el deporte y la actividad física es importantísimo para pues ahorrarnos estos sustos y estos diagnósticos de cáncer. Pero lo más importante, tanto para una como para otra, tengo que decir que es hacer la ruta para informarse, pero también colaborar con las asociaciones contra el cáncer. Yo sé que ellas no lo van a decir, pero lo digo yo. Aunque esta ruta no tiene un fin lucrativo, pero sí es cierto que es importantísimo, y si pueden hacer un donativo a esta asociación o a la que quieran, porque hay muchas asociaciones que luchan contra el cáncer, a cualquier asociación, si podéis hacer ese donativo, os lo vais a agradecer vosotros mismos, porque lamentablemente la estadística dice que el año que viene 1 de cada 3 vamos a sufrir un cáncer a lo largo de nuestra vida. Entonces, si no es por los demás, que sea por nosotros mismos, por puro egoísmo. Así que, por favor, el domingo aprovechad la ocasión, vosotras llevaos huchas y colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, que se hace mucha falta porque hacéis un trabajo enorme, lo tengo que decir desde aquí, porque hacéis un trabajo maravillosísimo, yo soy consciente de ello, y ayudáis a muchísimas personas, no solo quienes sufren cáncer, sino quienes acompañan en este sufrimiento, que son las familias, que son otros sufridores, ¿verdad? Exacto, pues sí. Hoy día todo se mueve con dinero,
Entonces la investigación, luego los pisos de actividad, la psicóloga, todo esto es a base de los donativos que, gracias a Dios, el humano ya se está concienciando de que hay que hacerlo porque es, digamos, muy importante. Porque en sí, mientras que a lo mejor no te toca la enfermedad en la familia, a lo mejor no te das cuenta, pero luego te das cuenta, como me han venido a mí a decir vecinos de vejez, me he quedado asombrada del gran trabajo que hacéis. Claro, antes pasábamos desapercibidos porque no nos necesitaba, pero en el momento que nos necesita, pues vamos, que para eso estamos, ¿no? Entonces vienen y lo agradecen. No sabes lo que te gratifica la gente cuando te agradece el trabajo que hacemos, porque aquí estamos todos voluntarios, aquí nadie cobra sueldo. Los voluntarios nos regalan su tiempo con lo valioso que es, como yo digo siempre, y son el motor de la asociación. Sin ellos no podríamos hacer nunca nada. La verdad es que estamos muy orgullosos. Victoria, orgullosos estamos nosotros, pero yo voy a pedirle a Jessica, por favor, que hagas el llamamiento para que la gente el domingo no falte. A las 11 de la mañana, hemos dicho aproximadamente, pista roja, Diego Gil, así que haz ese llamamiento. Pues nada, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Allí tenemos una frutita para daros y al final un poquito de gimnasia con Fernando. Estupendísimo. Casi nada. La mañana completa. El domingo ya lo hemos echado. Así que muchísimas gracias a las dos. Gracias por acompañarnos en esta doble videollamada. Y espero que este año no hay ruta de sendero, pero el año que viene sí, Victoria. El año que viene prometemos que sí. Ahí está. Muy bien, Jessica. Estupendo. Gracias a las dos. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. La oportunidad de la ventanita esta de más la publicidad para que la gente... Gracias, aquí la tenéis cuando necesitéis, de verdad, gracias de verdad. Nos vamos a quedar aquí en plató porque nos restan unos minutos y yo quiero hablar de algo de lo que ya hemos hablado aquí. Tendrá lugar en Conil de la Frontera, van a poner encima de la mesa un debate importantísimo sobre lo que es ya un derecho, que muchas veces hablamos de un debate y tal, pero es que ya es un derecho, ya está legalizado. A pesar de todo, sigue habiendo problemas, a pesar de todo, hay mucha gente en lista de espera y mucha gente que no consigue pues que su deseo se haga realidad. El deseo de, bueno, pues poner fin a la vida cuando lo consideran necesario. Ese testamento vital y esa eutanasia de la que se va a hablar en la Sala de la Sal, en La Chanca, será hoy mismo. Hoy mismo, a las 7:30. A las 7:30 de la tarde. Vamos a hablar de esos derechos sanitarios y para hablar de estos derechos sanitarios tengo conmigo a Juan Manuel Luque, vocal de Derecho a Morir Dignamente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Y también tengo a Luisa Jimón López y a Aurora Alcántara. Bienvenida también a las dos, Gracias, que también forman gracias. parte de esta asociación. ¿Por qué es importante esta tarde asistir a esta charla, a esta mesa de debate que se organiza en Conil de la Frontera? Pues es muy importante porque la asociación DMD, de la que soy socia y colaboradora, desde que nació en 1984, viene enfocado a que el derecho que tiene todo el mundo que quiera, en su libertad, de elegir cómo y cuándo marcharse. Y aunque hay una ley que sí, que se ha conseguido después de mucho esfuerzo, que se haga el testimonio vital o que se haga la ley de la eutanasia, pero aquí, sobre todo en Andalucía, pues tiene mucho fleco, no se cumple plazos, sufre mucha gente sin necesidad, y entonces ahí estamos pues intentando que eso vaya para adelante. Esta tarde pues se hablará de esto. Nuestra asociación es totalmente independiente en todos los sentidos, incluido el económico, solamente tenemos las cuotas de los socios y de las socias, y están las donaciones que voluntariamente hay personas que también hacen a la asociación, bien porque igual
han necesitado la ayuda, hay algún familiar o porque quieren, porque ven que la labor es buena y es buenísima, ¿no? Buenísima. Y que siempre lo hacemos desde la libertad. Todo el mundo que quiera se acerca, lo hace, el que no quiere no lo hace de una forma, lo hace de otra. Ahí no se obliga a nadie, solamente informamos porque la información y la difusión, la verdad es que es otra cosa que está fallando. Y nosotros desde con nuestros modestos medios, pero con mucha voluntad, pues ahí estamos, dale que te pego para intentar que se mejore en Andalucía y en todo el territorio donde se hace falta. DMD Andalucía, que precisamente pues es la que va a estar muy presente en estas charlas, y en una charla en la que hay un apartado que casi desconocemos, porque como he dicho, ya hay una ley orgánica que regula la eutanasia, pero que la gente no tiene ni idea. Una ley de la que se va a hablar esta tarde también, allí, con María José Gómez a la cabeza. No sé si... Si quieres te puedo contestar. Sí. El tema de la eutanasia, el problema que hay con ella es mayormente el incumplimiento de plazos. Porque hay unos plazos marcados en la LORE que se deberían de cumplir, unos plazos máximos, y sin embargo se cede con mucho de esos plazos. Aquí en Andalucía, por ejemplo, son 67 días de media, que no es que todos que a veces es más. Claro, de hecho hubo en Huelva el año pasado un caso muy mediático y se tiró año y pico. Incluso hace varios años en Sevilla, Antonio Buenavida, un activista, para denunciar la tardanza y la demora que le estaban provocando, llegó a suicidarse. Una manera de que se visibilizara el tema de la demora que se hacía a la hora de aprobar la eutanasia, ¿no? También quiero decir que el mayor problema que hay aquí en Andalucía ahora mismo es para que la eutanasia tiene una tramitación, el procedimiento, y hay un médico responsable, luego hay un médico consultor y luego eso pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación. Hay una ley muy garantista. Para que se llegue a término la eutanasia, lo tiene que aprobar la Comisión de Garantía y Evaluación. ¿Qué pasa? Que aquí en Andalucía es muy complicado encontrar un médico responsable. También es verdad que la ley marca que el médico responsable, si lo normal es que te acompañe en este procedimiento tu médico de familia o tu médica de familia, te encuentras con el problema que igual te dice que no, que es objetor u objetora. Y ahora la administración es la que tiene que facilitarte, no estar tú buscando una persona que sea un médico o una médica responsable, sino que sea la administración la que te lo tiene. No lo está haciendo. Están obligados. Sí, lo que pasa es que si tú coges y presentas la solicitud de eutanasia, el médico de familia igual te dice no, te tienes que ir a la dirección del centro y que te lo averigüen. El caso que he comentado de Huelva, no encontraban quién se hiciera responsable en toda Huelva. Increíble. Increíble. Cuando estuvo aquí, creo que fue allá por noviembre, José María Sáez, nos hablaba también de otra problemática que también está ligada a esto, que es la declaración de voluntades anticipadas. También aquí en Andalucía hay problemática. ¿Esto es un problema? Sí, es un problema. Es un problema porque el testamento vital, que es una cosa importantísima, que todo el mundo lo deberíamos de tener hecho, porque te asegura que al final de la vida, si por ejemplo tú no puedes expresarte y tienes hecho el testamento vital, pues ahí se recogen todos los tratamientos que tú quieres recibir al final de la vida si no estás consciente, y de otra manera pues no se podría llevar a cabo.
pero el testamento vital tiene problemas y tiene problemas graves aquí en Andalucía porque hay muy poquitos centros de registro, solamente hay 55 centros de registro. Para toda Andalucía. Para toda Andalucía y hay 144 registradores y no es a tiempo total, sino que es a tiempo parcial. Entonces hay una serie de requisitos que tienes que cumplir para hacer el testamento vital. Tienes primero que pedir una cita a Salud Informa. Cuando te dan la cita ya vas al centro de registro y después ya el problema es ese, que hay pocos centros para registrarlo. Y el testamento vital es importantísimo porque, en primer lugar, le quitas las responsabilidades a la familia. La familia en un momento determinado que el enfermo no puede expresarse y la familia no sabe qué hacer, está en esos momentos tan delicadísimos, pues si tiene por escrito lo que el enfermo querría o no querría que le hicieran al final de sus días, pues una responsabilidad que le quita. Y facilita también al equipo sanitario que lo atiende, porque ya sabe lo que tienen que hacer con ese enfermo y le facilita muchísimo su trabajo. Y bueno, pues yo animo a todo el mundo a que haga el testamento vital, porque nadie estamos libres de tener un accidente, aunque seamos jóvenes o los mayores con más razón, o alguna cosa que te imposibilite expresarte, que para eso es el testamento vital. Pues hoy se va a hablar de muchas de estas cuestiones, de todas ellas. Estará Raimundo Fernández, delegado de DMD Cádiz, estará también Juan Maluque, que precisamente va a hablar sobre esta declaración de voluntades anticipadas, y se hablará de esa ley orgánica reguladora, una enfermera perteneciente también a esta misma organización, María José Gómez, además de un coloquio posterior en lo que la gente va a poder participar, va a poder preguntar sus dudas en Conil, en la sala de la Sal, en la nave de la Sal, esta tarde, como digo, a las 7:30. También se va a hablar en esa charla, coloquio, sobre el consentimiento compartido, que es un papel que nosotros firmamos antes de una intervención quirúrgica o alguna cosa de estas que nos hagamos en el hospital, que normalmente pues lo firmamos sin siquiera leerlo porque muchas veces da hasta miedo de leerlo. Y eso es muy importante que lo leamos bien y además que el médico informe con detalle de en qué va a consistir la operación y después de que esté todo bien informado, pues entonces firma el consentimiento. Que se cree que después de firmar eso ya no tienes derecho a nada, tampoco es verdad eso, sino que después de firmarlo, si hay alguna complicación por la operación, pues no puedes reclamar, pero si es una negligencia que ha hecho el médico, pues sí, tienes derecho a reclamar y mucha gente no lo sabe. Pues conocemos un poquito más esta asociación, Derecho a Morir Dignamente, 40 años trabajando, que me parece muchísimo, me parece una barbaridad, y a pesar de los avances, todavía sigue en la lucha muchísima gente. De hecho, ahora hay propuestas, creo que son 18, si no me falla la memoria, para mejorar lo que es el sistema sanitario y la eutanasia. O sea que está también en marcha, que si se van aprobando alguna, pues ya vendremos aquí y te lo contamos, ¿verdad? Pues ya sabéis que tenéis las puertas abiertas. Volvemos a invitar a la gente que esté interesada porque a enterarse del derecho a la eutanasia. Es un derecho fundamental. Por eso es una ley orgánica. Vais a estar en Conil esta tarde, pero a las 7:30. ¿Hay más charlas previstas? Ahora mismo no. Pues pero que acuda todo el mundo que pueda a las charlas a las 7:30. En la página de DMD se suele poner las charlas que... Bueno, nosotros siempre estamos haciendo charlas en los centros de salud, donde nos requieren. En los centros de salud también solemos ponernos mesa informativa y demás. Pues información no falta, lo que tenéis que hacer es moveros un poco y en Conil esta tarde lo vais a tener. Gracias a los tres, me quedo sin tiempo, me tengo que marchar, pero eso ya saben, importantísimo, cita, como hemos dicho, para esta tarde, 7:30 en la nave de la Sal, no se lo pueden perder, van a estar todos ellos y estaremos también nosotros. Y también
Importante que este fin de semana, el sábado, en la madrugada, a las 2 serán las 3. Os lo digo porque si no os vais a perder el partido del domingo a las 12 que pueden ver en directo aquí en esta casa. Y no es plan, que está a punto de terminar ya la temporada y tenemos al Chiclana casi a punto de ascender. Así que no se lo vayan a perder. Y nosotros volvemos el lunes a la misma hora de siempre, en la hora nueva. Es decir, a las 2 serán las 3, pues sería como pues a la 1:30, que son las 12:30 de antes. Pero bueno, cambien el reloj, que es importante. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Muchas gracias.